Bueno, esas son las quejas de la gente sobre el tema del servicio eléctrico, que si le quitaron el bono luz, si hay apagones permanentes, si hay apagones programados, si la tarifa eléctrica es más alta de lo que se puede pagar, si la factura llega mucho más alta a pesar de que usted no consuma eso. Hay muchas preguntas en torno al sector eléctrico y esta noche hemos invitado a don Celso Marrancini, presidente del Consejo Unificado de Empresas de Electricidad. Buenas noches, don Celso. Buenas noches. Qué bueno que sacó el tiempo de venir. No, un placer siempre. Sé que usted es muy ocupado, así que le agradezco que haya podido venir a hablar con nosotros. Siempre hay tiempo. ¿Qué es lo que pasa en el sector eléctrico? Hay una cantidad de fantasmas. La gente dice que primero no le llega la luz, que los apagones son muy largos, que hay más apagones que en el PLD, que no hay dinero para pagar la luz y que en los sectores populares la luz no está llegando y están pagando apagones. Sí, yo creo que esto es un país de poca memoria. De poca memoria. De poca memoria. Nosotros hasta diciembre, nosotros estábamos dando 24 horas. Eso viene de la pandemia, indudablemente. La pandemia se tomó la decisión de dar energía para reactivar la economía, las personas estaban en su casa, la educación era virtual y era lógico dar 24 horas sin importar si pagaban o no pagaban. Desgraciadamente ese fue un sistema que debió tal vez de haberse dejado de aplicar en el año 2002, pero a la vez había que haber instalado, haber hecho un proceso de instalación de medidores lo más rápido posible en eso. Entonces en eso influyó primero la guerra de Ucrania, después influyó el hecho de que quien tenía la distribución de los medidores entró en un proceso judicial, que eso cuando Juan Ariel habla de los apagones, olvida el proceso judicial de medidores que estaban sobrevaluados. Entonces eso hubo un lapso en el tiempo que se le pudo comprar a la compañía que en ese momento tenía una representación, uno de los que fue llevado a la justicia por el vicepresidente de entonces de la empresa distribuidora, que era Andrés Atasio. A partir del 2023 empezaron a llegar ya algunos medidores y en el 2024 nosotros logramos comprar los medidores que hacían falta y nosotros instalamos 653,000 medidores. La suma que nunca en la vida se había instalado en la República Dominicana, y contratamos 373,000 nuevos clientes entre las tres distribuidoras. Entonces, de 800,000, que son los que estaban no, sin los medidores. 800,000 siguen. Siguen los 800. O sea que eran más de 800,000. Eran más, o sea, eso. Y por supuesto, el proyecto de este año es que nosotros tenemos de esos 800,000 que contratar entre 300 y 400. Pero con una ventaja, y es que ya nosotros no seguimos usando los medidores tradicionales de que va el contratista a leer y anota y corta y se pasa 2 días en volver a reconectar. Ahora son con telecorte. ¿Qué quiere decir telecorte? Que desde la distribuidora, exacto, desde la distribuidora se le va a cortar al que no paga y se le reconecta inmediatamente pague. Eso tiene dos ventajas. El negocio de nosotros es vender electricidad, no es tener clientes cortados. Y segundo, la molestia que le genera a un cliente que se le olvidó pagar, que le faltaba algo, un cliente que paga bien por cualquier circunstancia y después se pasan 2 días en reconectarle la electricidad. Todo eso se va mejorando. Nosotros tenemos ya entre clientes medidos de telecorte y prepago cerca de 380,000, 390,000 clientes, y nosotros esperamos terminar con 600, 700,000 clientes para final de este año. Eso nos crea una economía tremenda porque ya no hay que pagar el contratista. Nosotros esperamos una economía entre las tres distribuidoras de cerca de unos 250 a 300 millones de pesos. Entonces todo eso va a mejorar la percepción. Yo estoy de acuerdo que la percepción es mala. O sea, si uno pero también yo creo que es un deporte nacional quejarse de la electricidad, porque hasta el 31 de diciembre estuvimos dando. Pero y sirve de terapia también. Usted se queja y no tiene que ir al psicólogo. Pero por supuesto, yo lo sé que sí. O sea, ahora que hay que entender eso también. Y ahora que terminó la pelota, ahora definitivamente ya necesitan otra terapia. Nosotros hasta el 31 de diciembre estuvimos entregando el 99.3%, lo que no se hacía en el gobierno del PLD, porque el gobierno del PLD se olvida que yo manejé el sector eléctrico. Ciertamente. Exactamente. Yo creo que yo soy el único no político que yo te diría que lo he manejado los 3 partidos.
porque lo manejé en el PLD, que era presidente Fernández, y lo manejo ahora. O sea que yo puedo decir que lo manejé en los 3 partidos políticos. O sea que usted puede hacer el parámetro bien. Completamente. Entonces yo le quiero recordar a Juan Ariel sobre todo. ¿Por qué? Porque yo lo veo con un potencial diferente. Esto no es de los políticos viejos que siempre dicen lo mismo, sino un muchacho inteligente, preparado, profesor de Harvard. Entonces, olvidar que en el 2009, cuando yo llegué a la CDE, se le debían $500 millones a los generadores. Eso sí cortaban la luz por problemas financieros. Y yo encontré en la caja de la CDE para pagar esos 500 millones, $5 millones. Entonces, hoy no se le debe a los generadores, con un sistema eléctrico muchísimo más grande de lo que había en ese momento. Porque el sistema eléctrico del 2009 no es el sistema eléctrico del 2024. Y hoy los generadores, al 31 de enero, todas sus facturas están pagas. Como cada mes nosotros tenemos... No hay deuda con los generadores. No hay deuda. Había deuda en un momento con Punta Catalina y con Hidro, y esa deuda se soluciona. Totalmente. Están al día. El compromiso que nosotros tenemos con el Ministerio de Hacienda es que no puede haber atrasos. Y hay carbón en Punta Catalina, y hay reserva y todo también. Hay carbón que no nos cabe. Que no le cabe. Así que no hay problema. Lo que es la gerencia. Exactamente. Entonces, otro problema que es un problema que molestó mucho al cliente en el verano, las subestaciones, cantidad de ellas estaban sobrepotenciadas. Pero nosotros... Bueno, y dijo el administrador de Santiago que se le metían culebra y cosas. Bueno, ¿Eso es real? Sí, eso es verdad. Es lo que no debe decirlo nunca. Pero es verdad. Y se meten ratones también. Y eso crean averías. Sí, pero eso es como uno antes de decirle la chichigua. Yo el que dice eso hay que la decirle chichigua de Julio Sabri. No, eso pasa. Pero nada. Entonces se instalaron... Edenorte ya no tiene subestaciones sobrepotenciadas. O sea que en el verano no hay un solo circuito de Edenorte que tenga que salir. O sea que este próximo verano, ahora en 2025, la gente va a tener menos apagones. Menos, pero va a tener todavía, depende del calor, depende cómo lo manejemos, no por falta de energía, sino porque todavía... Porque por alto consumo. Hay subestaciones que no tienen capacidad. ¿Cómo es eso del calor? A la gente como que no le cuadra que le digan que le llega la factura más cara porque estamos en verano, a pesar de que eso mismo se dice en otros países. Claro. En verano usted tiene el aire acondicionado, lo prende más veces, utiliza más la nevera. Pero en otros países hay apagones en verano. Sí. Es así. O sea, la gente se olvida que un aire acondicionado, usted no prende el aire acondicionado ahora. Lo prende poco. O lo prende poco, sí. Pero en el verano, si usted quiere entrar a la habitación y tener una habitación confortable, tiene que prenderlo una hora antes. Y además de eso, hay que recordarse que la factura tiene 3 escalones, 150, 250 y 700. Cada escalón tiene un precio diferente. Cuando usted pasa de 700 es cuando la gente dice, me subió la factura. No le subió la factura, le subió el consumo. Entonces, eso es lo que la gente... Y tal vez eso ha sido una falta de las propias distribuidoras de educar al cliente. Eso le iba a decir, si desde el gobierno, desde las distribuidoras, desde la CDE o Energía y Minas, quizá el conjunto de empresas energéticas del Estado no se ha conversado sobre la educación ciudadana en el tema de la energía. Eso es cierto, eso nosotros vamos a trabajar con eso y sé que lo va a hacer Energía y Minas también, de enseñar a la gente a ahorrar. Y enseñarle a ver su factura, a calcular la factura, a calcular el consumo. Y no solamente eso, hay una parte de esa factura que está subsidiada, que la gente no lo sabe, que lo lógico sería decir, tú estás pagando 1.000 pesos, el gobierno subsidia el gobierno tanto. Te subsidió tanto, porque del déficit de 1.550 millones no es todo de las distribuidoras. La distribuidora, lo que a nosotros nos toca son 800, 900 millones, el resto es un subsidio a ti, a mí, o sea, no solamente es general. Entonces, eso es educar a la población, pero definitivamente el sistema este año, en el verano, va a ser diferente de lo que fue el año pasado, y en el 2026 no habrá una sola subestación que tenga problemas. El subsidio, don Celso, un tema que se ha hablado mucho, hay un pacto eléctrico que lo firmó todo el vivo en este país. Los líderes políticos, los líderes empresariales, los líderes comunitarios, todo el mundo firmó el subsidio. Sin embargo, esos mismos que firmaron el pacto eléctrico
Así mismo. Critican el pacto eléctrico y critican el sistema eléctrico. Bueno, y desde que se sube algo, bueno, recuérdate que la tarifa se subió una segunda vez y hubo que echarlo para atrás en el 21. Entonces sí, eso es lo grande del caso. Hay un costo político detrás del sistema eléctrico. Yo creo que es una irresponsabilidad política, porque cuando uno ve críticas que no tienen sentido, que uno dice, pero ¿dónde está el interés por el país? Porque nosotros no podemos seguir con un sistema eléctrico donde se pierden 800 millones. Eso no lo pierde el gobierno, eso lo perdemos todos en los impuestos que pagamos. Y cuando alguien se roba la luz, no le está robando. Yo a veces hasta pena me da en las redes cuando agarramos a un gran consumidor conectado, que entonces en las redes dicen, qué bueno que te están robando. Entonces yo digo, qué pena, porque no es a las EDES que le están robando, es a todo el que paga impuestos, el que paga ITEVI, el que paga impuestos sobre beneficios. Claro, porque lo dejado de pagar terminamos pagándolo todo. Entonces, eso. Y entonces, el año pasado es cierto que nosotros no bajamos las pérdidas, pero bajamos sí la tendencia de aumento de las pérdidas que venía hasta el 2023. Entonces, el compromiso nuestro, hoy el promedio de pérdidas de las 3 distribuidoras tengo 36. El compromiso nuestro es al 31 de diciembre de este año estar entre 30 y 31. Nosotros tenemos... Que va despacito ese descenso de las pérdidas. Pero eso es mucho, eso es mucho. Y pensar que eso es un esfuerzo de que está en un 54, nosotros pretendemos a fin de año tenerle un 50. Edesur, que está en un 30, pretendemos que debe estar en un 29. Hay una diferencia, don Celso, entre las empresas generadoras distribuidoras a la vez privadas que están digamos, en la zona noreste y en la zona este del país. A esa gente no se les roban la luz. Claro. Al gobierno se las roban. No, a eso nadie le deja de pagar. ¿Por qué el sistema es diferente? No, mira, el sistema no es diferente. Lo que pasa es que ese es un sistema que tiene una gerencia de largo plazo. El sistema, las distribuidoras del gobierno tienen un sistema de corto plazo, politizado. Otra cosa, nosotros tenemos una tarifa mucho más baja. Si yo pudiera cobrar la tarifa más aún, que cobran peor aún, el sector eléctrico privado cobra una tarifa más alta, pero no le dejan de pagar. El gobierno cobra más baja y no le quieren pagar. Pero tampoco hay mucha consecuencia cuando no le cobran, cuando no le pagan. Eso es lo otro. Ahora sí vienen consecuencias fuertes, porque nosotros, aquí se olvidó la Procuraduría del Sector Eléctrico, el PEGASI. Así es. Nosotros hemos vuelto y firmamos un convenio con la Procuraduría General de la República, y yo les recomiendo a la gente que se conecten rápido, porque nosotros no estamos jugando. Ya de hecho hemos llevado preso varias personas. Pero eso va a aplicar para todos, don Celso. Para todo el mundo. Porque en 800,000 personas que no pagan la luz, es un universo grande. No, pero sí, lo que hay que buscar. Y siempre dicen, no al infeliz, no que el que paga poco, no que yo soy pobre. Pero es que ese no... Pero ahora, la ley se supone que es igual para todos. La ley es para todos. todos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que Pero hay que comenzar por lo que deben dar el ejemplo. Dónde nos entran los mayores ingresos. Y dónde es inconcebible que un apartamento que cuesta 2 o 3 millones de dólares tenga un gancho. ¿Y eso es posible? Sí, eso es posible. Eso es posible. Hay torres donde los paneles eléctricos están truqueados por atrás, los contadores. Eso sí, que yo les recomiendo que lo quiten. Un poco vergonzoso eso, tener un apartamento de 3 millones de dólares y robarse la luz. Y robarse la luz, eso es así. Eso es una verdadera vergüenza. Porque el chiquito que dice, bueno, me faltan 500 pesos para pagarlo, no lo justifico. Pero el que pagó 3 millones de dólares por un apartamento y después se quiere robar la luz, es un crimen increíble, injustificable. Y es así. Aquí hay robos a todos los niveles. Nosotros hemos encontrado fábricas grandes, nosotros hemos encontrado clínicas, nosotros hemos encontrado restaurantes. Nosotros todos los días encontramos algo nuevo. Todos los días algo nuevo. Y por supuesto, en la medida que uno se va organizando, pues va encontrando más situaciones, porque aquí se perdió en las distribuidoras lo que se llama el balance de carga. Y el balance de carga es que estos transformadores que uno ve en los postes de luz, uno pone un equipo y uno sabe la cantidad de energía que ese transformador entrega a las residencias
que están alrededor, que inyecta energía. Y entonces uno calcula la diferencia. Y tú dices, pero espérate, en este sector me están robando un 20. Falta tanto. Inmediatamente uno lo resuelve. Eso se hacía, se dejó de hacer. Nosotros lo hicimos con mucho éxito 2009-2012. Pero nosotros venimos ahora con algo sumamente interesante que se llama el panel de circuitos. Panel de circuitos, ¿qué es eso? Eso, tú vas a poder entrar ahí y tú vas a saber todos los circuitos del país, cuánto paga, si se le va la luz por control de abastecimiento, qué tiempo se le va la luz, si tiene mantenimiento, qué tiempo. Primero se planifica una barra que te dice mantenimiento va a ser de 3 horas. Al otro día tú entras y hay una barra abajo que dice 2 horas y media, 3 horas, 4 horas. Todos los circuitos del país, todos los barrios, todos los sectores, tú los vas a poder buscar. Eso va a estar público, es una página abierta a todo el mundo y dice cuánto paga ese sector y cuánto se pierde en ese sector. Para esos sectores que nos llaman y nos dicen, pero el sector mío lo paga todo, y uno se encuentra que ese sector tiene un 70% de pérdida. Entonces todo el mundo podrá entrar ahí y eso será público. Eso le va a dar un equilibrio a la información. Totalmente. ¿Cuáles son los sectores, don Celso, donde más se deja de pagar la luz? Mira, el Distrito Nacional nosotros no lo tenemos en el control de abastecimiento. El Distrito Nacional en promedio Es el que más paga. se pierde un 20, que es muchísimo dinero todavía. Pero gana un 80, pero paga un 80. Bueno, sí, dentro del promedio, pero hay sectores en el distrito que se pierde un 5 o un 6%, muy buenos. Pero nosotros ese 20% del distrito tenemos que bajarlo un 10, porque eso es muchísimo dinero. Ahora, sitios donde se pierde mucho, Barahona, se pierde muchísimo en San Cristóbal, se pierde mucho en Asua, se pierde mucho en Santo Domingo Oeste, o sea, el Gran Santo Domingo sacando al Distrito Nacional. Barahona, La Romana. ¿Y la Romana? La Romana, inconcebible, Higüey. Entonces, pero eso se llama falta de gerencia, porque yo siempre he dicho que es posible que yo pierda dinero en esos barrios de callejones, que es difícil acceso, pero no en sitios que no hay... en lo claro. Claro, que hay aceras, que hay calles, que hay edificios, que hay apartamentos, que hay casas, no, es inconcebible. Barahona, por ejemplo, era territorio libre, ahí no pagaba nadie. Ahora se han empezado a pagar, había unas villas... En Barahona. En Barahona. Y no pagaban luz. No tenían ni contadores tampoco. Jarabacoa. En Jarabacoa, inconcebible, con la cantidad de villas que hay en Jarabacoa. En Jarabacoa se pierde un 20, depende del circuito, hay circuitos que pierden un 20, hay circuitos que pierden un 30, y por supuesto, eso lo estamos revisando todo porque es inconcebible que en un sitio como Jarabacoa, que es de segunda residencia, se esté perdiendo dinero. Es sorprendente. Claro, es así. Yo no quiero decir el nombre de un sitio que yo subí un día. El sector. El sector no quiere decir el nombre, con casas que debían costar entre 8, 10, 12 millones cada una y no tenían contador. Sin contador. Sin contador. O sea que hay una diferencia entre el discurso y la práctica ahí. Exactamente. Don Celso, ¿es cierto que se le han vuelto a comprar medidores a los Montilla que fueron, denunciados en los años anteriores porque dijeron las autoridades, algunas irregularidades en la compra-venta de los medidores? No es cierto. No. Ellos tenían la representación de Aclara, sí. Pero Aclara no tienen la representación y nosotros fuimos muy tajantes con Aclara de que nosotros no compramos a través de intermediarios, que nosotros no hay por qué una empresa grande que paga, porque nosotros pagamos, o por lo menos tenemos atraso, pero lo vamos cumpliendo, pero no es cierto que a los Montillas se le haya vuelto a comprar. ¿Y al suplidor directo? Sí. Al suplidor sí, pero no al intermediario. No, directo, todos los medidores que compramos el año pasado fue a Aclara. Okay. Con crédito abierto, vinieron a suspendernos el crédito y dejó de suspenderlo, lo aumentaron los días de pago y hemos estado pagando religiosamente. Y ahora porque nosotros de alguna forma teníamos un sistema que estábamos obligados a comprar los medidores de Aclara, pero estamos cambiando ese sistema porque lo ideal no es comprarle a una sola persona, lo ideal es tener abierto a licitar
esta cuestión de suplidor único, a veces, es un gancho único. Sí, es un gancho único. Un gancho único. Hay personas que dicen que no le llega la luz. Usted veía el testimonio de una usuaria que dice que hasta le quitaron el bono luz y que le llegó la luz de 2,000 pesos, pero de repente no le llega más la luz. Otros que hablan de los apagones programados. La Asociación de Consumidores decía, es ilegal, eso no está en la ley 225. Entonces, ¿cómo se van a hacer los apagones programados o los cortes de energía programados? ¿Qué sectores? ¿Cuál es la lógica de hacer cortes programados? Y ¿cómo hablar de la tarifa eléctrica, si se va a subir en los próximos meses, años? Y si en algún punto vamos a entrar en algún tipo de cumplimiento de lo que dice el pacto eléctrico respecto de la tarifa. Pero eso tú me lo vas a contestar después de la pausa. Hablemos del sector eléctrico. Esta noche nos acompaña don Celso Marrancini. Le preguntaba antes de irnos a la pausa, don Celso, ¿qué va a pasar con los apagones programados? Este anuncio ha causado un poco de preocupación. Se ha levantado la Asociación de Consumidores y dicen que eso no está en la ley 225. ¿Cuál es la realidad del tema de las desconexiones organizada, programada, con antelación? Mira, esto es un sistema antipático. Es un sistema antipático que no es de ahora. Es un sistema antipático que viene desde el 2005, 2006, no recuerdo. Pero definitivamente hay un problema. La gente no quiere pagar. Y es la única forma de uno ir convenciendo a que la gente pague. Yo no sé si es ilegal o no es ilegal, yo creo que deben de buscarlo desde el 2006 en adelante, porque ahora todo el mundo ha entrado a decir que es ilegal. Lo que sí yo admito que es injusto. ¿Por qué? Es injusto. Que es injusto. ¿Por qué? Porque estamos midiendo con la misma vara a uno que paga y a uno contra que no paga. Entonces esa es la enorme presión que nosotros tenemos. ¿Cuál es la presión? De convertir rápidamente esos circuitos de nuevo en 24 horas. ¿Cómo será eso? Bueno, conectando, hay dos formas. Primero, nosotros vamos a ir subdividiendo los circuitos, porque en un mismo circuito tú te puedes encontrar un grupo de clientes que pagan muy bien, pegado de un circuito malo. Entonces, se divide el circuito. Y perfectamente, mira, ese caso me pasó en San Cristóbal. Alguien me fue a visitar, me dice, yo vivo en un residencial que todos pagamos. Yo mandé a chequear el residencial y definitivamente el residencial tiene una pérdida del 10%, pero el residencial tiene todo un cinturón que no paga. Entonces nosotros estamos sacando el residencial porque a nosotros no nos interesa que el residencial afectar al que cumple, ¿verdad? Nosotros tenemos que cobrar. El negocio de nosotros es vender electricidad. Entonces, nosotros queremos que esto dure lo menos posible. Y yo creo que me preguntan cuánto va a durar. Yo creo que en la medida que la población nos apoye, porque yo siempre digo que hemos avanzado mucho en los últimos meses. Podemos avanzar mucho más si la gente nos apoya, si los políticos dejan de usar el sector eléctrico para politiquear. Hay muchísimas cosas que se puede politiquear, pero el sector eléctrico tenemos que salir de esta desgracia. Y es un tema difícil, porque es un tema hasta de seguridad nacional. La gente puede salirse de control con el tema de los apagones. Pero nosotros no estamos suspendiendo la luz después de las 5 de la tarde, ni los días de fiesta, ni ¿Cuál los es fines el de semana. horario? ¿Cuál es el horario? Depende No fines de semana. No fines de semana. No días de fiesta. Días de fiesta. Y no después de las 5 de la tarde. 5 o 6 de la tarde. Puede ser que algún circuito esté hasta las 6 de la tarde. O sea que las desconexiones programadas o los apagones programados serían de que de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde, en ningún sector por más de 3 o 4 horas. Máximo 3 a 4 horas. Máximo, o sea que eso que dicen. Que entonces no es antagónico, no es el apocalipsis. Pero por supuesto que no, es que esto se ha politizado de una forma enorme. Y te digo, bueno, si agarramos enero, donde hay tantos días de fiesta, la mitad del mes han tenido 24 horas. Y tampoco es una cosa de que el sector se quede. A veces me dicen, mi sector no ha tenido luz las 24 horas, pero yo tengo las 3 distribuidoras las 24 horas en el celular. Yo sé cuál sector está fuera y cuál sector no está fuera. Y puede haber un circuito, puede haber un transformador que se haya quemado y afecte 2 o 3 viviendas, pero definitivamente eso de que tenemos 7 días sin luz, de que tenemos... No, eso no es cierto, salvo aquellos
circuitos que los clientes lo han hecho ellos, los consumidores lo han hecho ellos mismos. O sea, hay circuitos realmente complicados que han hecho circuitos con alambre dulce, con alambre de púa, que yo te diría que es una vergüenza, no del cliente, sino de nosotros, y nosotros no somos nosotros yo me refiero a 20 años, porque nosotros no podemos cargar al país. Exactamente, es una vergüenza que un país desarrollado como este, un país que ha crecido en todo, nosotros tengamos todavía pequeños sectores que han tenido que agenciársela ellos mismos para tener algo tan vital como la luz. Don Celso, hay países, me ha tocado visitar países donde la gente no puede hacer una conexión ilegal de la luz porque se electrocuta. Desconozco técnicamente cuáles son los factores, un voltaje alto, las conexiones, si se violan las conexiones o dispara una carga eléctrica, etcétera. ¿Por qué en República Dominicana todavía se puede conectar y desconectar y maniobrar con los cables, los transformadores, con el sistema eléctrico en la calle? Porque aquí hay unos pega eléctricos que son increíbles. Fíjate que hay postes altísimos que se pone una caja alejada del poste, con un brazo. Y bueno, incluso hay algunos que se han electrocutado, que se han quedado ahí. Y yo no quisiera llegar a esos sistemas porque entonces arriba de eso se me van a pegar los apagones, se me van a pegar los asesinatos. Pero no, yo creo que nosotros podemos llegar, yo creo que este es un país consciente, este es un país que paga el internet, que paga el Netflix, que paga el celular. Pero que si no lo paga se lo quitan. Entonces ahí es donde nosotros vamos. Ahí es donde viene el telecorte. Ahí es donde viene el contador telemedido. Y por supuesto, aquellos sectores de muy bajos ingresos, el prepago. O sea, pero antes se funcionaba el prepago y la gente no se quejaba, don Celso. No, y sigue funcionando. Lo que pasa es que ahora todo el mundo, en este momento, esto está revoloteado porque los políticos han aprovechado. Y fíjate lo que tú dices, son 3 o 4 horas, no es una eternidad. Hay sitios que es de 6 a 10 de la mañana, hay sitios que es de 10 a 2 de la tarde, hay otros que es de 2 de la tarde, no es corrido, o sea, son 3, 4 horas y ya, usted vuelve a tener su energía. Es cierto que en algún momento nos puede pasar que ese circuito que era 3 o 4 horas, haya alguna avería y se nos complica. Y también hay que entender que la empresa de transmisión hace mantenimientos. Cuando la empresa de transmisión hace mantenimiento, hay circuitos inmensos que salen, se anuncia todo por la prensa y tienen que dar mantenimiento. Desgraciadamente, esos mantenimientos se nos pegan a nosotros también. Se le pegan también. Se nos pegan. También, y yo no quiero que eso se me quede, tú has visto en la calle la maraña de alambres que hay. Eso no es nuestro. ¿Eso no son cables eléctricos? No. Nosotros tenemos un cable. ¿Telecable o algo así? Eso es telecable, telefonía, eso, de esas empresas de cable, muchas de ellas a veces hasta piratas, todo eso no es. Eso no es de la CDE. Eso no es de nosotros. Eso no es de nosotros. ¿A quién le toca regular quizás esa parte? Mira, nosotros nos hemos preocupado mucho en tratar de organizarlos y las telefónicas nos han mandado comunicaciones muy ásperas a Carolina Mejía y a mí, porque dicen que nosotros no podemos tocar sus cables, pero tampoco nosotros tenemos una contaminación visual que es horrorosa. Sí. Es horrorosa. No, y a veces esos cables están en el suelo o a media vista, se enredan en los carros. Entonces, no, en los carros no, te pasa un furgón alto, nos pasó el otro día, ese furgón nos tumbó 10 postes. Y entonces, ¿quién es el culpable? Y aquí hay otra plaga de la cual no se habla, que es los accidentes de carros contra los postes de luz. Sí, eso es. Postes viejos, todos esos postes viejos de madera que tú ves por ahí. ¿No son de la CDE? No, no, esos son de una empresa muy grande y una telefónica muy reconocida. Pero el gobierno debería pedir orden en ese sector. Yo espero ahora que Guido Gómez está ahí, que Guido nos reunamos y sentemos las telefónicas y arreglemos el problema de los cables, porque definitivamente todo eso, nosotros vamos a sacar un comercial ahora precisamente diciendo que esos cables no son nuestros. Qué interesante. Sí, que esos cables son de ellos, porque es muy bueno decir que sea muy organizado como lo son realmente, pero dejarle para el servicio y para el cobro, pero para esa parte visual en la calle no. Incluso
ni siquiera los postes de luz nos estaban pagando, porque No. hay que pagar, ahora ya gracias a Dios le estamos cobrando, porque hay un canon de pago por el uso de los postes de luz, que son nuestros. Y tampoco. No, ya sí están pagando. O sea, esa es parte del orden, porque recuérdate, el que no le cobra no paga. ¿Por qué va a pagar si no le Claro, cobra? indudablemente, es así. Un poco de desorden. Total, un poco no. Pero nada, se va corrigiendo. Ojalá que se vaya corrigiendo. Se va corrigiendo y se va corrigiendo. Y nosotros estamos entusiasmados. Yo digo que este es el hobby que yo he cogido. Vaya hobby. Sí, vaya hobby. Está bien. Pero no, y sobre todo hay que entender el apoyo que el presidente está dando. Realmente. Pudiéramos decir que falta información, falta una campaña educativa interesante de parte del sector eléctrico, don Celso, porque la gente solamente habla de que se le va la luz, de que no le dan 24 horas, pero la gente no mira si su sector paga o no paga, si usted paga o no paga. El tema de los postes de luz, el tema de la tarifa eléctrica, cómo se interpreta la tarifa eléctrica. Claro, ¿Cómo usted sabe si usted se pasó de los 150 kilos o de los 250 kilos? O de los 700. O de los 700. O sea, no hay una especie de conciencia educativa. No lo hay. Y por eso la gente habla alegremente, porque simplemente dice, me subió la luz. Pero es difícil que la gente autointerprete que no es la tarifa sino el consumo, como ustedes dicen. Entonces también hay quizás un dejo de parte de las autoridades. Hay un déficit de educación. Sí, educativo. Lo hay y nosotros estamos trabajando y sé que lo está haciendo también el Ministerio de Energía y Minas por su lado y nosotros desde el punto de vista de la distribuidora lo estamos haciendo, esas campañas de educación, esa campaña esa que yo te decía, hay una joven que hace un anuncio espectacular diciendo cuáles son los cables nuestros, cuáles son los de los otros. Y eso vamos cambiando, este año, bueno, otra cosa interesantísima, nosotros acabamos de recibir un préstamo de parte del Banco Mundial de 225 millones, donde nosotros vamos a cambiar el sistema tecnológico de las distribuidoras, que es tan nuevo que es del 1999, que lo trajo Unión Fenosa, cierto, con algunos cambios, pero todo eso es parte de esa modernidad que hay que ponerle a las distribuidoras y nosotros acercarnos a los clientes, las oficinas comerciales. Eso es otro tema. Incluso oí en estos días a una periodista que criticaba, nosotros hemos salido con una licitación de puntos de cobro. Eso ha existido siempre. Eso se subcontrata el cobro en aquellos sectores de difícil acceso, donde en vez de abrir una oficina comercial que cuesta el alquiler, que cuesta el personal, que cuesta la electricidad, pues tenemos que pagar la electricidad también, pues contratamos a una farmacia, a un colmado, y eso, incluso esa periodista decía, ¿y por qué hacen eso? Si están cobrando un 97% de lo que facturamos, pero eso es parte. Ahí hay 120,000 clientes que esos puntos de cobran y esos son los que ayudan a llegar al 97%, porque es verdad que se cobra muy bien de lo que se factura. El problema es lo que se deja de facturar. ¿Cuántos medidores faltarían para llegar a un punto de equilibrio con el tema de la facturación? Bueno, los 800,000 clientes. ¿Los mismos 800,000? Los 800,000 y después sí ir cambiando los contadores que no son telecorte y los sustituyendo por telecorte. ¿Cuánto tiempo se tomaría poner contadores a 800,000 consumidores? Mira, llevar el sistema a un sistema lógico es alrededor de 6 años. 6 años. 6 años, pero indudablemente... Pero en 6 años se pierde mucho, don Celso. No, uno va recuperando cada año, pero si eso se hubiera hecho hace 20 años ya no estaríamos hablando de eso. No estaríamos hablando de eso. O sea, lo que no se puede perder un día. La tarifa eléctrica, don Celso, el precio. A mí no me gusta hablar de la tarifa, yo quiero darle eso a la superintendencia, porque realmente no es un tema que nosotros debemos de tratar. Hay un acuerdo en el pacto eléctrico, es algo que se firmó todo el mundo, pero como siempre se firma y después entonces los firmantes son los primeros que salen a criticarlo. Aquí debió haberse aumentado la tarifa, pues se aumentó, se aumentó una vez, debió haberse aumentado una segunda vez y las protestas precisamente de los firmantes hubo que echar para atrás la tarifa. Pero a mí no me gusta hablar de tarifa porque no es un área que me compete. Pero no está a la vista que se ajuste la tarifa. Eso habría que preguntarle a la superintendencia.
ahí no te voy a rebalar. Qué hobby el suyo. Gracias, don Celso. Un placer. Qué gusto que haya estado con nosotros. Gracias igualmente. Don Celso Marrancini, que ha sido mi invitado esta noche, presidente del Consejo Unificado de las Empresas de Electricidad. Ya ustedes saben, no hay apagones de largo plazo, 3-4 horas y entre 8 y 5 de la tarde. De 6 y 6. 6 y 6 de la, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Bien, gracias. Y don no los Celso. hay ni día de fiesta ni, Ni fines de semana. Muy bien, ni por la noche. O sea que no es tan grave.